¿Qué es el waiver y qué perfil tiene más probabilidades de tener una respuesta positiva si solicita un waiver al posgrado? El waiver es un permiso para no presentar el GMAT o GRE como parte de tu proceso de admisiones. Este permiso se está dando a raíz de la pandemia. Después de la pandemia, durante la pandemia, ha habido muchas disrupciones en el proceso de admisiones. Es un poco más difícil, por ejemplo, conseguir los transcripts en las universidades de la que egresaste para poderlo enviar a la universidad a la que te quieres ir. También ha habido problemas para muchos de los otros requisitos, cartas de recomendación y demás. Creo que el principal y el que más ha puesto en riesgo el que pueden llegar los candidatos a entregar sus postulaciones a tiempo es justamente el del GMAT y el del GRE. Y esto no nada más por el tema en sí del examen, sino también por la preparación para el examen. En un proceso de admisiones normales, en un ciclo donde no hay una pandemia, de por sí el GMAT y el GRE es un requisito que lleva mucho tiempo, que genera estrés, que necesitas prepararlo muy bien, que requiere cierta logística. Ahora, en un momento de pandemia, pues esto generó todavía más confusión, más contratiempos, y las universidades están conscientes de esto. Por esta razón, muchos programas han flexibilizado el requisito del GMAT y el GRE y han permitido a ciertos perfiles optar por un permiso para no presentar el examen como parte de su proceso de admisiones. Ahora, hay distintas cosas que están pasando y estas cosas puede ser que cambien en un futuro. Este sería el segundo año en el que los comités de admisiones están revisando postulaciones de gente durante la pandemia. Entonces puede ser que el próximo año haya otros cambios distintos, pero en este momento las universidades están ofreciendo las siguientes opciones. Una es: presentas GRE o GMAT como normalmente lo hacen y sigues el proceso normal. Otra es: eliminan totalmente el requisito de presentar un examen. En este caso no necesitas pedir un permiso ni nada, simplemente no van a revisar puntajes del GRE y GMAT, aunque los tengas no los van a revisar, de manera que hacen el proceso justo para todos, los que lo tengan y no lo tengan. En otros casos el examen es opcional. Tú puedes decidir si lo envías o no lo envías. Si lo quieres enviar es porque obviamente tienes un buen puntaje y ese puntaje va a ayudar a apoyar tu candidatura, pero si no tienes el examen, pues van a revisar con el resto de las cosas que tengan y con eso van a tomar una decisión. En algunos casos tienen la opción de que tú envíes tu aplicación sin un examen y ya que revisen tu aplicación, ellos deciden si te lo piden o no te lo piden y si te aceptan o te rechazan con o sin examen. Y la otra opción es un waiver, que es un permiso que tú haces con anticipación. Antes de enviar tu aplicación, pides permiso a la universidad para ver si ellos, con las razones que tú les des, son suficientes para que decidan que no necesitas presentar el GMAT o el GRE dentro de tu proceso. Ahora, en cualquiera de estos casos hay ciertas ventajas y desventajas de no tener que presentar el examen. Y eso tiene que ver también con la perspectiva y el papel del examen dentro de tu proceso de admisiones en general. ¿Por qué funciona? ¿Para qué sirve? Y demás. Y aquí creo que es importante entender que el GMAT y el GRE son exámenes que realmente ayudan a la diversidad en los programas. Es una forma en que los programas, los comités de admisiones pueden saber que tú vas a poder con el rigor académico sin importar de dónde vengas, dónde estudiaste, qué estudiaste, y de esa forma ellos dicen, bueno, tú tienes las buenas cualidades y razonamiento cuantitativo, razonamiento crítico, y eso nos ayuda a ver que si tú entras a una clase con nosotros en donde va a haber un rigor académico, a lo mejor una clase avanzada de finanzas o de economía, no vas a atrasar al resto de la clase. Entonces, realmente los exámenes funcionan para ayudar a la diversidad. A un perfil latinoamericano que viene de universidades que no necesariamente conocen en los comités de admisiones de los posgrados a los que tú vas a postular, tener un GMAT, tener un GRE es una ventaja, es algo que ayuda a tu perfil. De hecho, el perfil latinoamericano en general no le va tan bien en el examen. Por ejemplo, solo el 10% de los latinoamericanos que hacen el GMAT en el mundo obtienen un puntaje arriba de los 700. Entonces, un latinoamericano con un buen puntaje en el examen, obviamente genera un muy buen diferenciador contra otros latinoamericanos y a la vez tiene también la carta de la diversidad para los programas. Los programas quieren personas internacionales, quieren personas
personas con perspectivas distintas, pero quieren personas que traigan un buen rigor académico. Entonces, si tú no presentas el GMAT o no presentas el GRE, al final de cuentas esto puede llegar a impactar en qué tanto ellos van a generarse dudas o van a tener dudas de que vas a poder con ese rigor académico. Entonces tienes que tener en tu aplicación muchas otras cosas para que si no presentas el GMAT o el GRE no se genere esa duda y no decidan rechazarte por eso. Toma en cuenta que también dentro de las admisiones, pues de hecho, por ejemplo, solo el 6% de las personas que presentan el GRE GMAT en el mundo son hispanoparlantes. Entonces, de entrada, tú en cualquiera de estos programas eres minoría. Y al ser minoría, pues tu perfil no es el típico que ellos reciben siempre, y entonces al no ser el típico, pues estas partes de los waivers, de los opcionales y demás, pues generan un poco más de confusión para ellos cuando revisan tu aplicación. Entonces, ¿cuándo conviene y qué perfil tendría más posibilidades de conseguir este waiver? Bueno, las universidades, cada una de estas universidades están poniendo diferentes razones para dar el waiver. Muchas de estas no son académicas, no tienen que ver con tu perfil, que estudiaste y demás. Algunos están limitando mucho el waiver a que tengas una razón que esté totalmente vinculada con el COVID. O sea, que realmente no hayas podido presentar el examen por un tema de COVID. Ya sea que tú sufriste COVID, que alguien en tu familia sufrió COVID, que no te permitió estudiar correctamente para el examen. Muchas veces tiene también que ver con la posibilidad que tuviste tú para presentar el examen. Hay lugares donde no están pudiendo poner la versión en línea del examen, la versión en casa. Tanto el GMAT como el GRE, a partir del año pasado, instituyeron una versión en casa del examen. Ya no necesitas ir a un centro para presentarlo. Entonces, pero no es en todos los países. Hay ciertos países donde la versión en línea no está funcionando, no está implementada. Entonces, si tú tienes ese caso en tu país, entonces en ese caso puedes tener una razón para no presentar el examen. Entonces, algunos programas como MIT, el MBA de MIT, tiene un requisito que tiene que ver solo con el COVID y básicamente tiene que ver con qué tan fácil o no fue para ti poder presentar el examen en tu ciudad o en tu país. Otros tienen el requisito o el waiver en función de tu perfil. Si tú, por ejemplo, presentaste el CFA, si tienes un perfil muy cuantitativo, si tienes una maestría cuantitativa y estás postulando a un MBA o otra maestría, entonces en esos casos sí están dando la opción de que no presentes el examen porque tienen cómo medir tu perfil y ver que eres bueno en la parte cuantitativa. En algunos casos, y sobre todo, por ejemplo, si el examen es opcional y tú estás decidiendo no presentar el examen, te conviene revisar tu perfil en función de tus habilidades cuantitativas. ¿Qué tanto puedes tú probar que tienes un perfil cuantitativo en el resto de tu vida profesional y académica, con las clases que has tomado, lo que decía, si tienes una maestría que tenga temas cuantitativos, qué tan bien te fue en las clases muy cuantitativas de la licenciatura o el pregrado, qué calificaciones sacaste en esas clases, si tienes, por ejemplo, en el trabajo, tu trabajo es muy cuantitativo, eso ayuda a que el comité de admisiones tenga otra forma de evaluar tu perfil frente a otros que sí presentaron el examen o finalmente para ver qué tanto vas a poder con ese rigor académico. Acuérdate que al final de cuentas estás postulando a una universidad, es un programa académico y por lo mismo es importante que les des las herramientas para que ellos evalúen que vas a poder con ese rigor también. Si tú, por ejemplo, tienes mal puntaje, malas calificaciones en tu carrera, en tu licenciatura, o tu licenciatura fue de un tema no cuantitativo, y si además no estás presentando el GMAT o el GRE y tu puntaje del TOEFL o el IELTS es el mínimo requerido, pues lo más probable es que en ese caso estés presentando una aplicación débil, porque no les estás dando a ellos herramientas para decir vas a poder con este rigor académico. Muchas gracias. Gracias por ver este video. Si lo disfrutaste, te invito a suscribirte a nuestro canal y seguirnos en redes sociales. En Facebook e Instagram como @escolástica_GMAT-GRE y LinkedIn y Twitter como Escolástica Prep. También te invito a visitar nuestra página www.escolástica-prep.com.